Adramelech, que es guerra, es amor, y está en el libro de Segunda de Reyes. Anamelech exigía el sacrificio de niños. Vamos a leer Segunda de Reyes 17:31. Por eso les puse ahí asesinato. Segunda de Reyes 31, versículo 31. Segunda de Reyes 17:31. ¿Quién lo quiere leer? El 31 dice: los sabeos hicieron a Anibas y a Tatar, y los de Sefarvaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvaim. Ajá, entonces estos son los dioses. ¿Y qué les ofrecían? A los niños, ¿no? Qué tremendo es esto. Por eso les puse ahí asesinato. Asima, dios de los eteos. Acera es la esposa de Baal. Astoret, que ya la leímos, es sexo, fertilidad, reina del cielo. Baal es lluvia, viento, nubes, fertilidad de la tierra. Baal-zebú, dios de Ecrón. Quemos, que es el que leímos, es el proveedor de terrenos, el que quiere un terreno. Entonces, y está Moloch, dios nacional de los moabitas, cuya adoración incluía sacrificio humano. Entonces, por eso es abominación al Señor. ¿Sí? Todos los ídolos tienen un trasfondo. Entonces, si tú buscas, cuando fuimos al Everest, el pastor nos da las diapositivas, ¿no? De lo que hay detrás de las imágenes. Siempre es uno de la santería. Entonces, inconscientemente adorabas a uno, o por ejemplo tenías por el negocio o por la fe de la familia esa imagen, pero detrás de él había un santero. Entonces, aquí están estas definiciones, las vas a leer en el libro de Primera y Segunda de Reyes. Bueno, están en Segunda de Reyes estos dioses, y entonces es idolatría, ¿sí? No le agrada al Señor. Y aquí tenemos también Nebo, es sabiduría, literatura y el arte, está en Primera de Crónicas. Nergal, el otro mundo, la muerte. Nibas, adorado por los sabeos, es un pueblo trasladado a Samaria desde Asiria. Nisroch, dios adorado en Nínive. Rimón, truenos, relámpagos, lluvia. Sucot Benot, señora de Marduk, diosa de la guerra. Y ese nombre de Marduk yo sí lo he oído en algunas películas. No sé, Marduk sí lo he oído como en unas películas. Entonces, pues imagínate, ¿no? Luego recibes esas influencias. Tartak es fertilidad, adorada por los sabeos. Y bueno, estos son los dioses. El versículo clave de todo el libro es: con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente, y ya lo vimos en el capítulo que leyó mi hermana, que era para darle lámpara a David. Entonces siempre es por amor a David, y recuerden esas frases de Dios: por amor a David mi siervo. Entonces, qué importante es lo que tú estás sembrando, ¿no? Y la oración que estás sembrando en el Señor. Nos exhorta nuestro pastor, que Dios nos conozca. Entonces Dios conocía a David, por eso dice que tenía un corazón conforme al de Dios, porque vimos que era íntegro, estaba en la verdad, ¿sí? Entonces ahí estamos en ese sentir con el Señor, y con esta exhortación recibiéndolo. El libro de Primera de Crónicas, bueno, los relatos de los días, así se llama. Aquí vas a encontrar los relatos de los días. El libro que registra la historia desde Adán hasta el reinado de David. Entonces, ¿quieres conocer un poquito más de Adán? Vas a escudriñar el libro de Crónicas, la primera. Contiene 29 capítulos, 942 versículos y aproximadamente 19.268 palabras. El autor del libro, al igual que los demás libros históricos, en Primera y Segunda de Crónicas no especifica el nombre de su autor, pero la tradición hebrea dice que Esdras escribió Primera y Segunda de Crónicas, y Esdras porque ambos libros en efecto tienen el mismo estilo de lenguaje y tipo de contenido.
La fecha, la evidencia interna indica que el libro se escribió aproximadamente entre los años 450 y 425 a.C. y es claramente evidente que el libro de Primera y Segunda de Crónicas fue escrito después de los 70 años que estuvo Israel cautiva en Babilonia. El método pues también es narración histórica. El propósito, debido a que en Primera y Segunda de Crónicas fue escrito después del exilio, su propósito fue ayudar a aquellos que regresaron a Israel a entender la manera de adorar a Dios. La historia se centra en el reino del sur, las tribus de Judá, Benjamín y Leví. Estas tribus tendían a ser más fieles a Dios. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas en su mayor parte cubren casi la misma información que Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Entonces vamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor siempre lleva su secuencia porque es narración histórica. El nombre, originalmente el autor escribió el acontecimiento como un solo volumen para ser leído de principio a fin en un escenario. En hebreo significa hechos o relatos de los días. Entonces el libro de Crónicas también es hechos o relatos de los días. Y era el nombre que se le daba a los registros oficiales guardados en los archivos de las Cortes Reales y eran los libros formales de historias registradas. El título Crónica se deriva del término Chronicon y fue sugerido y empleado por San Jerónimo para representar adecuadamente la designación hebrea del libro. ¿Para qué se escribió el libro de Crónicas? El libro de Hechos, aquí dice, para revelar la genealogía desde el principio de la humanidad. Aquí vas a encontrar la genealogía desde el principio, el aspecto del sacerdocio de este periodo de tiempo y la manera de cómo debían los judíos adorar a Dios, que Dios es fiel y a su pueblo, Dios es fiel a su pueblo y guarda sus promesas. Y ya lo vimos, ¿verdad? Lo hemos estado viendo como Dios siempre es fiel. ¿Cuál es el bosquejo de este libro? Bueno, tiene dos divisiones principales. La primera, las tablas genealógicas desde Adán hasta David, desde Adán hasta Israel y los descendientes de Israel. La genealogía de Benjamín, genealogía de los habitantes de Jerusalén, los habitantes de Gabaón, los antepasados y descendientes de Saúl. El reinado de David en la segunda parte y su historia. La muerte de Saúl, vemos el ungimiento en Hebrón, la captura de Jerusalén, nómina de los guerreros de David, se trae el arca desde Kiriat Jearim, la casa y la familia de David, la victoria de David sobre los filisteos, se trae el arca de Jerusalén, David se propone edificar el templo, las guerras de David, David censa al pueblo, preparativos de David para el reinado de Salomón y la muerte de David. Los capítulos importantes, el 1 es la genealogía de los patriarcas desde Adán a Noé. En el 2 al 7, las descendientes de Israel. El capítulo 10, la muerte de Saúl. En el capítulo 11, los valientes de David. En el capítulo 13 al 15, la recuperación del arca. En el 21 el censo, en el 28 David encarga a su hijo Salomón la construcción del templo, ya lo vimos ahorita con Salomón, cómo edificó el templo. En el capítulo 29 las ofrendas para el templo y Salomón hecho rey por segunda vez. ¿Cuáles son las enseñanzas importantes del libro de Crónicas? Bueno, toda la genealogía registrada en este libro demuestran que Dios conoce a todos sus hijos. Entonces a cada uno de nosotros el Señor tiene cuidado de nosotros, tiene sabe nuestro nombre, ¿sí? Él nos llama por nuestro nombre. Él, cuando todos oramos al mismo tiempo, Él sabe quién es mi hermana Emma, Él sabe cuando está hablando Alma, Él sabe cuando está hablando mi hermana Rita, porque nos conoce. Entonces no tengas dudas, hermano, de que Dios nos está escuchando, de que Dios tiene cuidado de nosotros, de que Dios nos siempre está haciendo un vallado. Entonces eso lo tienes que guardar en tu corazón, y al escudriñar las genealogías te vas a dar cuenta que en sus planes estábamos nosotros. Antes de la fundación del mundo sigue la genealogía. Todo lo que somos y lo que hacemos está escrito para siempre en la mente de Dios, todo, hermanitos. Entonces lo que somos y lo que hacemos, entonces ahora ya tenemos más cuidado de lo que hacemos, ¿no? Entonces, y lo que somos pues es como David, ¿no? Ahí estaba la rectitud, la santidad, la justicia. Entonces
ahora vamos en ese camino. Dios es fiel y guarda sus promesas preservando la línea mesiánica a través del rey David. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae juicio. Dios es paciente con nosotros y perdona nuestro pecado cuando venimos a Él con un verdadero arrepentimiento. Es más importante lo que Dios piensa de nosotros. ¿Qué es lo que tú tienes que escuchar todos los días? Que Él, ¿verdad?, tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es lo que habla? Es importante que nosotros vayamos al arrepentimiento. Toda la palabra de Dios siempre nos lleva a arrepentirnos, siempre nos escudriña el corazón. Y entonces el Señor hace, ¿verdad?, que escuchemos lo que Él piensa de nosotros. Sí, a veces en la familia nos dicen, es que tú no cambias, es que tú sigues igual. Esos son sus pensamientos, eso es lo que ellos reciben, pero vamos a la palabra. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nos esforcemos, que sigamos el camino, que seamos valientes, ¿no? Entonces, esa voz es la que tenemos que oír y tenemos que escudriñarla, porque ahí viene el aliento, viene la fortaleza, viene la esperanza, viene la palabra que nos va a sostener en cada circunstancia. ¿Y qué dice Él de nosotros? Es lo que más importa, que somos escogidos antes de la fundación del mundo, que Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Cuando vemos el Salmo, ¿no?, que dice que Él nos vio nuestro embrión, imagínate, hermanos, nosotros que somos mamás y que tenemos en nuestro vientre a nuestros hijos, qué maravilloso es el Señor, que ahí está viendo cómo se va desarrollando tu bebé, sea hombre o sea mujer, ¿no? Entonces, qué privilegio hemos tenido hasta el día de hoy como mujeres por haber permitido, bueno, que el Señor nos dio ese privilegio de que Él vea cómo se formó y qué propósito tiene esa generación que nos puso en nuestras manos. Entonces, hay que seguir caminando para que el Señor siga cumpliendo su propósito en nuestros hijos, y así lo hizo con nosotros, ¿no? Alguna vez le decía a nuestros hermanos en una oración, imagínate cuando el Señor no te puso el tono de tu piel, que Él sabía si íbamos a ser chinos, si íbamos a ser lacios, si íbamos a ser altos o bajos. Todo eso lo hizo el Señor. Entonces, qué agradecidos debemos estar con el Señor. Es importante lo que Dios piensa de nosotros, hermanos. Debemos de adorar a Dios porque esto demuestra nuestra obediencia a Él. Debemos de resistir a Satanás porque siempre provoca para pecar. Debemos de tener motivos correctos al ofrendar para la obra de Dios. Hermanos, dice el Señor, resistir al diablo y Él huirá. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Pues con la palabra, ¿sí? Si no tenemos la palabra, ¿cómo vino el Señor? Fue llevado y fue tentado. Y le dijo, ¿no?, con la palabra, escrito está. Entonces, cuando venga esa circunstancia en nuestra vida, ese pensamiento de parte de Satanás, lo tienes que quitar con la palabra de Dios. Pero el tiempo, la dedicación que tú le des a la palabra es lo que va a hacer que tu espada sea afilada y corte, ¿verdad?, esa cabeza del enemigo. Y debemos de tener motivos correctos al ofrendar para la obra de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? Cada uno dé como propuso en su corazón. Dice el Señor que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Entonces este tiempo es como para el Señor. ¿Sí? Aquí estamos adorando al Señor, aquí estamos ofrendándole nuestro tiempo, nuestra vida, porque sí tenemos muchas prioridades, pero hoy pusimos en primer lugar las cosas del reino, ¿no? Dice, buscad primeramente el reino de los cielos, su justicia, y todo se te va a añadir. Yo no sé qué te va a añadir el Señor: sabiduría, amor, paciencia, porque a veces pensamos que son cosas materiales, pero eso viene por añadidura. Si Dios nos da salud, si Dios nos da vida, pues nos va a dar el tiempo de trabajar, el tiempo de ver de qué manera traer un recurso a nuestro hogar, pero lo primero es las cosas del reino. El versículo clave de todo el libro es: y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Hermanos, tenemos que estar seguros y convencidos de que Dios está con nosotros. No contristemos al Señor. De verdad que en todos nuestros caminos sintamos que Él va abriendo camino, que Él nos respalda aún en esos pensamientos que tenemos, ¿no? Que Él nos hace hablar correctamente, exponer, expresar, ¿no? La exhortación a los hijos, el consejo al hermano, la plática con tu esposo, tu esposa. Dios te va a ayudar, Dios te va a dar esa palabra, que Dios está con nosotros, pero tenemos que tener comunión con Él. En el segundo libro de Crónicas, pues son los relatos de los días, el libro que registra la historia desde el reinado de David hasta el exilio desde Babilonia. Contiene 36 capítulos, 822 versículos y aproximadamente 23.978 palabras. Tenemos mucho que leer, ¿verdad?
Bueno, aquí vemos que el autor es igual. La fecha de la evidencia es interna, indica que el libro se escribió aproximadamente entre los años 450 y 425 a.C. y es claramente evidente que el libro de Primera y Segunda de Crónicas fue escrito después de los 70 años que estuvo Israel cautivo en Babilonia. La narración es histórica y el propósito, debido a que Primera y Segunda de Crónicas fue escrito después del exilio, su propósito fue ayudar a aquellos que regresaran a Israel a entender la manera de adorar a Dios. El libro de Segunda de Crónicas es esencialmente una evaluación de la historia religiosa de la nación. La historia se centra en el reino del sur, las tribus de Judá, Benjamín y Leví. ¿Sí? ¿Para qué se escribió el libro de Segunda de Crónicas? Para revelar la historia de la relación que tuvo Dios con su pueblo. Aquí vamos a encontrar esa historia, la manera de cómo debían los judíos adorar a Dios y el templo dedicado a Dios, la decadencia moral del pueblo judío y su caída, la misericordia de Dios para preservar su remanente que regresaría a su nación. El bosquejo, bueno, este está en dos divisiones. La primera, el reinado de Salomón, la construcción del templo, las riquezas y sabiduría de Salomón, la construcción y dedicación del templo de Salomón, muchas actividades de Salomón y la muerte de Salomón. Los reyes de Judá, la destrucción del templo, los reyes desde Roboam hasta Sedequías, que son los que leímos hace ratito, y el decreto de Ciro. Los capítulos importantes: la riqueza y sabiduría de Salomón, la edificación y dedicación del templo, la muerte de Salomón, las divisiones del reino del norte y del sur, Judá, el reinado y reavivamiento de Asa, el reinado y reforma de Josafat, el reinado y reforma de Joás, el reinado y reforma de Ezequías, el reinado y reforma de Josías, la caída de Jerusalén y el edicto del rey Ciro. ¿Cuáles son las enseñanzas importantes? Voy a ver aquí. Vamos a ver. Dios hace ofertas a sus hijos y es mejor pedir sabiduría de lo alto para conocerlo más. Debemos de construir y dedicar nuestras vidas. ¿Qué somos? Un templo. ¿Sí? Nosotros somos ahora la habitación donde mora el Señor. A Dios como un lugar donde Él le agrade morar. Dios se hace presente en medio de su pueblo cuando éste lo adora de corazón. Dios dice que la restauración la da cuando se humilla a su pueblo, ¿sí? Y sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces, todos queremos ser restaurados, pero necesitamos esa humillación, sobre el cual su nombre es invocado. Invocamos al Señor, oramos, clamamos su presencia, buscamos su rostro, y nos convertimos de nuestros malos caminos, porque sí hay malos caminos en nuestro diario vivir. Dios oye desde los cielos, perdona los pecados y sana nuestra tierra cuando nos humillamos ante Él. A mí me gustaría ver a Nextlalpan convertida al Señor, sin tantas muertes, sin tantas vendedores de drogas, sin tantas familias que tú ves que en esta casa estaba una familia y esta familia ya se fue el esposo o la esposa y ya se juntó con el de al lado, porque así pasa. Se cambian de casa, se cambian de familias, entonces, y los hijos. Muchos de estos jóvenes han ido a nuestros campamentos, se les ha sembrado la semilla y hay que ir por esas semillas, ¿verdad? Dios detesta el pecado y no lo tolera. Recordemos, hermano, Dios está airado con el pecador. ¿Sí? Nosotros tenemos esa frase de que Dios te ama, no tenemos que decir eso, tenemos que decirle a las personas que Dios está airado porque estamos pecando, porque están a lo mejor con los ídolos, santería, fornicación, todos esos pecados, ¿no? Les tenemos que decir que hay una buena noticia, que Dios, ¿verdad? Nada más quiere que se arrepientan y que Él va a traer esa restauración a sus vidas, un cambio de vida. Lo único que nos hará volver a Dios es la palabra de Dios, que es, dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, el conocer la palabra de Dios es lo que nos hace volvernos al Señor. Por eso dice el Señor, esta es la vida eterna, conocer al Padre, conocer a Jesucristo. Entonces, nuestra vida eterna está en conocerlo. Por eso estamos en el discipulado los domingos. Por eso los niños se les enseña en esta clase, no se les entretiene. Por eso los jóvenes y los prejóvenes tienen un estudio de la palabra.
porque es conocer a Dios, la vida eterna. Entonces le damos gracias a Dios porque se nos invita a estudiar, que no nos quedemos con lo que sabíamos o lo que nos enseñaron. Hoy hay que renovarnos y conocer más al Señor. Dios premia el bien y castiga la maldad, eso lo sabemos. Dios no tolera ninguna soberbia porque su santidad no lo permite. ¿Qué dice del orgulloso, no? El que se enaltece lo va a humillar, entonces mejor al humillado lo va a exaltar, pero no buscamos su exaltación, buscamos estar a los pies del Señor, buscamos que Él nos enseñe a adorarlo, ¿no? Cuando estaban pequeñitas mis hijas, yo le decía al Señor, les besaba sus pies y yo les decía, Señor, si yo te viera, te besaría tus pies, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, no? ¿Quieres verlo para besarle sus pies? No, nos postramos como si de verdad el Señor estuviera de pie ante nosotros espiritualmente y nos postramos ante sus pies y se los lavamos como aquella mujer, ¿verdad? Dios premia el bien. Dios permite la cautividad para enseñarnos que no debemos de alejarnos de Él. Dios desea que practiquemos su palabra de tomar un descanso como lo dijo en la ley de Moisés. Esa fue la razón de la cautividad en Babilonia, porque Judá no obedeció dejar descansar el 7º año sabático la tierra, entonces Dios trajo un obligado descanso de 70 años para la tierra. De verdad, hermanos, dale su día de reposo al Señor. Tenemos el miércoles, si tú trabajas, si tú no puedes venir, el miércoles es un culto que se abrió para todos aquellos que no pueden venir, entonces que tú te puedas mover al miércoles o al domingo, pero que dediques tu vida para darle ese día de reposo al Señor, para ese día dedicárselo a la alabanza, a la adoración, a rendirle todo tu ser a Él. Entonces te despojas de todo y dices, Señor, el miércoles yo descanso, pues el miércoles es para ti el día del Señor. Sí, tenemos esa bendición aquí en la iglesia. Dios siempre es fiel y, bueno, permitiendo que un remanente suyo regrese a adorarlo y servirle al lugar que Él tiene designado. Los grandes reavivamientos ocurren en la Segunda de Crónicas es un libro de reavivamientos, también muchas lecciones sobre la oración y buscar a Dios pueden aprenderse en el capítulo 6. Asa en Segunda de Crónicas, Josafat, Segunda de Crónicas, Joás, Segunda de Crónicas, Ezequías, Segunda de Crónicas y en Josías. ¿Sí? Estos son los grandes reavivamientos. El versículo clave de todo el libro es: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y este versículo lo leemos en menos de un minuto, hermanos. Pero hay que escudriñar, sí, hay que decirle al Señor, enséñame, ¿qué es que me humille? Yo soy su pueblo, entonces, ¿qué quieres de mí? ¿No? ¿Cómo es que yo invoco tu nombre? ¿Cómo orar? ¿Cómo buscar tu rostro? ¿Cómo convertirme de mis malos caminos, ¿no? Para que tú escuches de los cielos, que perdones primeramente mis pecados y que sanes nuestra tierra, ¿sí? Entonces siempre tenemos que estar a cuentas con el Señor. Los libros exílicos los vimos, ¿verdad? Que son 3, los 3 libros históricos exílicos son Esdras, Nehemías y Esther. Y estos libros describen las condiciones físicas, sociales, políticas y espirituales de Israel durante el periodo de culminación de la cautividad babilónica. Las actividades de estos 3 libros cubren un tiempo de aproximadamente 108 años. Estos 3 libros cubren aproximadamente 108 años. Desde el año 538 al 430 a.C. aproximadamente, y el contenido principal de estos 3 libros, así como hubo 3 deportaciones desde Jerusalén a Babilonia en el 605, en 597 y en el 586 a.C., también hubo 3 regresos de la cautividad descritos, los encontramos en estos 3 libros. Y vamos a ver el libro de Esdras. Esdras es mi ayuda. El libro de un nuevo comienzo. Noticias buenas para los exiliados de Babilonia. Contiene 10 capítulos, 280 versículos y aproximadamente 6.715 palabras. El autor del libro, este libro es Esdras, no especifica el nombre de su autor. La tradición dice que el profeta Esdras escribió el libro de Esdras. Es interesante notar que una vez que Esdras aparece en escena, en el capítulo 7 el autor cambia en escribir de tercera persona a primera persona.
Esto también le concedería credibilidad a que Esdras fuera su autor. La fecha, el libro de Esdras fue escrito entre el año 450 y 445 a.C. y el método también es narración histórica. Propósito, bueno, es relatar los acontecimientos del final del cautiverio de Babilonia y el regreso de los judíos de la cautividad. También enfatiza la reconstrucción del templo. El nombre lleva el nombre de su personaje principal, Esdras. En hebreo originalmente se describe Eser y significa mi ayuda. ¿Para qué se escribió el libro de Esdras? Bueno, el poder de Dios manifestado nuevamente entre su remanente, los judíos, representando a todo Israel para obedecer su palabra. Los acontecimientos de la restauración del pueblo de Judá a su tierra y los extensos registros genealógicos y la restauración del templo. Y vamos a leer el libro de Esdras, el primer capítulo. Y hablamos del decreto de Ciro, también aquí lo vemos, para que vayan viendo cómo va, ¿verdad?, la narración histórica. Vamos a leer. Vamos a leer el capítulo 7 de Esdras. Dice: Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Y aquí dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzí, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces aquí vemos también, hermanos, que Esdras era un escriba diligente. ¿En la ley de quién? De Moisés. Entonces conocía los mandamientos, los estatutos, los decretos. Y Jehová Dios estaba con él. En el 7 dice: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y aquí estaba el propósito de Esdras, ¿sí? Por eso él era escriba de la ley. Entonces él dispuso su corazón para enseñar en Israel los estatutos y los decretos del Señor. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de Israel, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz por mí es dada, orden, que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén,
y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con ese dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer, de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios